Hola, ¿qué tal? Te saluda José Luis. Bienvenido a este tercer capítulo del curso de programación avanzada usando el lenguaje C Sharp. Aquí te enseñaré todo lo que necesitas saber sobre cómo hacer el enlace de nuestra base de datos hacia nuestro proyecto en Visual Studio usando el proyecto Sistema Enlace. Estaremos viendo la mayor parte de los conceptos de programación orientada a objetos, también conocida como PO por sus siglas, como son las clases, los modificadores de acceso, los objetos, etcétera. Sin embargo, esta vez toda la teoría estará acompañada de la práctica al mismo tiempo, así que no te preocupes si no comprendes la teoría al 100%, porque aún así podrás adquirir los conocimientos suficientes para crear sistemas de gestión de información que involucren el almacenamiento persistente de los datos. Lo siguiente que haremos es crear una clase con la cual vamos a realizar la conexión o enlace con la base de datos que tenemos en SQL Server. Pero antes debemos saber qué es una clase. Una clase es una abstracción que define un tipo de objeto especificando qué propiedades, también conocidos como atributos, y qué operaciones, también conocidos como métodos, disponibles va a tener. Se escucha un poco complicado, ¿verdad? En otras palabras, una clase es el molde con el cual vamos a crear un objeto. Es decir, pongamos de ejemplo el hacer galletas de animalito. La clase sería el molde con el cual haremos las galletas. Sus propiedades o atributos serían el tamaño que tendrá la galleta, el color de esta y su sabor, etcétera. Mientras que sus operaciones o métodos serían ser devorada o ser comida, quebrarse, hacerse dura, etcétera. Aquí podemos ver la taxonomía de una clase. Vemos que se compone de un nombre, de sus atributos o propiedades, de sus operaciones, funcionalidades o también conocidos comúnmente como métodos. Una clase, como lo dije, es similar a un molde. Esto quiere decir que es una abstracción de un modelo u objeto de la vida real. En este caso podemos ver que el modelo o el objeto de la vida real es un empleado, siendo este el nombre de la clase, teniendo sus atributos como son nombre, apellido y edad, y contando con los métodos que se tienen, como registrar y mostrar. Esta es el objeto o modelo de nuestra vida real, que después pasa a ser la abstracción de este mismo en código de programación, teniendo acá también su taxonomía en forma de código. Como podemos ver aquí, la primera línea es el nombre de la clase o la definición de la clase, seguido de otras tres líneas donde se establecen sus propiedades o sus atributos usando modificadores de acceso y tipos de dato. Y finalmente se crean los métodos de esa misma clase, donde los vemos aquí, que son registrar y mostrar. Nosotros, como programadores, usamos los objetos para diseñar y crear programas mediante código. Las clases deben permitir la creación de múltiples objetos, partiendo de lo general a lo particular. Aquí otro ejemplo es la clase vehículo, siendo esta la clase padre o superclase, que tiene atributos los cuales son color, velocidad, ruedas y motor, mientras que sus métodos son arrancar, frenar y doblar o girar. De esta clase podemos hacer la creación de un objeto o de una instancia, como lo es este carro deportivo, pero nos permite también la posibilidad de con ella misma crear otro objeto de un modelo de coche, en este caso de carga pesada, como sería por ejemplo una tolva, e incluso nos permitiría también hacer un objeto o un carro del transporte público. Con esto podemos ver que las clases eso es lo que nos deben permitir. Deben permitir la creación de múltiples objetos partiendo de lo general a lo particular. Al igual que aquí en la clase rectángulo, la taxonomía es muy parecida a la clase de empleado. De hecho es la misma, nombre, atributos y métodos. Mas sin embargo podemos ver que aquí la abstracción del modelo u objeto real es un rectángulo. Igual sus propiedades o atributos son la base y la altura,
mientras que sus métodos son rectángulo, donde se recibe la base y la altura del mismo, para posteriormente tener un método que obtiene el área y otro método que obtiene el perímetro. Como podemos ver, es de la forma en que hacemos la abstracción de los modelos u objetos de la vida real para nosotros poder utilizarlos en código usando programación orientada a objetos. Ahora lo que haremos es crear la clase y ponerle un nombre, esto ya en lo práctico utilizando Visual Studio, así que vamos a arrancar Visual Studio y poner manos a la obra. Vamos a usar nuestro mismo proyecto que ya tenemos creado, que es Sistema Enlace, con el cual hemos venido trabajando, y esperaremos a que la solución sea preparada para que nos muestre nuestro entorno de desarrollo y poder comenzar a trabajar libremente. Muy bien, aquí vemos que ya está mostrándonos lo que necesitamos ver. Como no voy a utilizar el cuadro de herramientas ya que no voy a hacer ningún diseño de interfaces, lo voy a esconder dando clic en este botoncito que dice ocultar automáticamente. Voy a cerrar esta ventana de diseño ya que tampoco la voy a necesitar, y lo que sí voy a ver es mi explorador de soluciones, ya que ese sí lo voy a necesitar en este momento. Explorador de soluciones, aquí lo tenemos. Ahora, para agregar la clase al proyecto es necesario que seleccionemos el proyecto, no la solución, aunque también se podría desde ahí, mas sin embargo lo correcto es seleccionar el nombre del proyecto con un clic, después dar clic derecho en él, buscar agregar y buscar clase, agregar una clase. Es la forma en que se agregan las clases al proyecto. Verificamos que el tipo es un elemento de Visual C# y la definición es una clase vacía. Este es el objeto que vamos a agregar, y en el nombre le vamos a cambiar class 1 de clase 1 por CLS, que es la abreviación de clase, y su nombre CLS conexión, ya que será la clase que nos permita conectarnos hacia la base de datos. Entonces le daremos ese nombre y daremos clic en agregar. Esperemos a que haga la operación, y aquí como podemos ver ya lo hizo. Ahora, para trabajar de forma más cómoda veremos el proyecto en forma de pantalla completa. Antes de eso te muestro aquí el explorador de soluciones, que se ha agregado un nuevo objeto que es CLS conexión, la clase que nosotros acabamos de agregar. Ahora sí vamos a poner nuestro proyecto en pantalla completa, y ahora te explicaré la taxonomía que ya conoces tú, pero ahora aquí en el entorno del código. La clase principalmente, después de haberla creado, nos muestra ciertos componentes que ya le asignó Visual Studio. El primero de ellos son las librerías, que, recordando las lecciones del curso básico, si es que tú lo tomaste, son código escrito por otros programadores que nos ayuda a programar más rápidamente nuestras aplicaciones sin tener que escribir todo el código desde cero. Aquí podemos ver nuestras librerías que Visual Studio ya nos agregó, y seguido de eso tenemos el espacio de nombre, que es el contenedor más grande de código que vamos a estar usando, para después en ese contenedor tener otro contenedor que es la clase como tal, conexión. Ahora, para poner manos a la obra vamos a comenzar importando algunas librerías que nos permitan trabajar con bases de datos, y lo vamos a agrupar todo por regiones de código para tener nuestro desarrollo ordenado y detectar errores fácilmente. Entonces en la parte de arriba vamos a empezar creando la región con el símbolo de gato. Escribiremos región, daremos un espacio y pondremos el nombre de la región, que son librerías agregadas. Daremos enter y terminaremos la región también con el mismo símbolo de gato y con en región para terminar esta región. Dentro de la región vamos a escribir qué librerías vamos a importar. Usando la directiva using, le decimos que vamos a utilizar la librería de
SQL, del cliente de SQL, que será la que nos permita trabajar con la base de datos, y también haremos uso de específicamente la librería data de System. Con estas dos librerías que nosotros acabamos de importar vamos a ser capaces de trabajar con las bases de datos sin ningún problema. Entonces, ya que tenemos nuestra región terminada, vamos a plegarla dándole clic a este símbolo de menos para que se agrupe de esta forma y ahorrar espacio también en nuestro espacio de trabajo donde estamos escribiendo código. Si lo queremos volver a ver, simplemente damos clic y se nos muestra. Ahora, seguido de eso, vamos a crear la región de los atributos. Esto sí se hace dentro de la clase conexión, así que dentro de estas dos llaves vamos a dar enter y vamos a comenzar a escribir nuestros atributos. Vamos a empezar con el modificador de acceso protegido, protect. El tipo de datos del atributo que vamos a poner es de tipo string y el atributo que estamos estableciendo es la cadena de conexión. La vamos a inicializar con un valor nulo, ya que después vamos a poner esa cadena nosotros mismos. Esta variable o este campo que estamos creando va a almacenar la cadena de conexión que contiene la información necesaria para comunicarse con el servidor y la base de datos y podernos así conectar a ella. Después vamos a utilizar una instancia de la clase SQL Connection para administrar la creación y la conexión de archivos con la base de datos de manera local. Nos va a permitir realizar una conexión y vamos a declarar la instancia, pero no la vamos a inicializar ni a crear. Esto, lo que te digo, como instancia es un objeto que se va a crear a partir de la clase. Por lo tanto, vamos a empezar con public, nombre de la clase SQL Connection y cn. Listo, solo la declaramos, solo la definimos, ya que esta va a ser nuestra instancia que vamos a estar creando más adelante. Damos enter. Y ahora, de tipo protegido otra vez, de la clase SQL Command Builder o constructor de comando, le vamos a poner cmb, punto y coma. Nos va a servir para crear comandos automáticamente más adelante. Damos enter y ahora vamos a utilizar un dataset en el cual se van a hacer la representación de los datos que residen en memoria y que están contenidos en él. Serán un conjunto de datos que van a ser volcados desde nuestro proveedor de datos, el cual es SQL Server, y nuestra base de datos que está en él. Para eso utilizamos public o público de la clase dataset. Creamos el ds dataset. Aquí sí vamos a crear el objeto, es decir, generar la instancia de la clase. Para eso lo hacemos con la palabra reservada new. Primero debemos decirle que es igual a new, la palabra reservada, dataset. Utilizamos el constructor de la clase para que el objeto sea creado satisfactoriamente. Damos enter y ahora vamos a generar un adaptador también siendo público, un SQL adapter o adaptador. Le vamos a dar tal cual el nombre, adaptador, pero tampoco lo vamos a instanciar este. El adaptador nos va a permitir almacenar un conjunto de datos y una conexión hacia la base de datos, los cuales vamos a utilizar posteriormente para llenar el dataset que acabamos de crear antes. Y la última propiedad o atributo muy importante, SQL Command o comando de SQL, y lo vamos a nombrar tal cual como comando, con el cual vamos a ejecutar instrucciones o sentencias SQL dentro de la base de datos. Aquí voy a seleccionar todos los campos o atributos que creamos y voy a presionar las teclas control X para cortarlos, y voy a crear la región ya que se nos olvidó crearla. Región atributos. Terminamos la región y ahora sí, dentro de ella pegamos los atributos.
vamos a plegarla y ahí ya vamos a tener nuestros atributos correctamente ordenados. Ahí los tenemos. Creemos otra nueva región. Ahora, ya que tenemos nuestros atributos listos, vamos a crear ahora los métodos que va a utilizarse para hacer la conexión. Eh, bueno, en esta región simplemente la vamos a crear como método de conexión. Terminamos la región y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dentro de la región vamos a crear ahora sí el objeto. Vamos a instanciar el objeto de la clase SQL Connection y le vamos a pasar de parámetro la cadena que hace la conexión. Entonces decimos cn que sería este es igual a new. Bueno, antes hay que declarar el método, por eso me estaba marcando un error. Para esto vamos a hacer un método privado del tipo void para que no nos retorne ningún valor, ya que este solo necesito que haga la conexión y nada más. Le voy a llamar método conectar, no tendrá parámetros. Y ahora sí, dentro del cuerpo del método que es entre llaves, voy a escribir cn igual a, y ahora sí voy a instanciar esto con SQL Connection y vemos que me pide algunos parámetros. Tiene una sobrecarga este constructor. Nos dice que inicializa una nueva instancia de la clase. Yo voy a utilizar esta sobrecarga que nos dice inicializa nueva instancia de la clase dada una cadena que contiene la cadena de conexión. Es decir, que como parámetro le vamos a pasar la cadena de conexión que nosotros estamos usando para comunicarnos con el servidor. Listo. Y este método sería el encargado de llevarnos hacia la base de datos y generar nuestra conexión. Como podemos ver, estamos utilizando el objeto cn del tipo conexión, con el cual vamos a abrir y cerrar conexiones más adelante. Y este objeto va a necesitar una cadena que nosotros más tarde le vamos a proporcionar, que contiene la información del servidor, nombre de base de datos, usuarios y contraseñas para poder acceder a la información. Vamos a plegar el método y la región para tenerlos ordenados. Vamos a plegar la región de atributos y ya que tenemos el método de conexión creado que realiza el enlace a la base de datos, hay que hacer que esa conexión se haga efectiva, es decir, que se conecte de una vez. Para ello vamos a crear el constructor de la clase, el cual sirve para inicializar con valores ya definidos o por defecto que nosotros como programadores vamos a designar, los cuales después pueden cambiar su valor en el objeto. Para eso vamos a crear la región del constructor, región constructor. Vamos a ponerlo en mayúscula mejor para llevar un orden. Terminamos la región y dentro de ella generamos ahora sí el constructor. El constructor se genera de la siguiente manera, utilizando el modificador de acceso public y utilizando el nombre de la clase CLS conexión, pero poniendo paréntesis vacíos, que eso indica que es el constructor. Damos enter, abrimos y cerramos llaves y dentro de ellas, que es el cuerpo del constructor, vamos a indicar que se ejecute el método conectar. Listo. Vemos que el método conectar nosotros acá lo definimos y lo que hace es nos conecta con la base de datos utilizando la información que obtiene de acá de los atributos. Ahorita está vacía la cadena y no nos conectaría de forma correcta, mas sin embargo más adelante vamos a poner esa información. Entonces ya tenemos listo nuestro constructor. Vamos a plegar su código, que únicamente lo que hace es que cuando se crea el objeto, mediante el constructor se inicializa ya la conexión, es decir, se hace efectiva. Vamos a plegarlo y vamos a plegar también el constructor. Como dato interesante, el constructor
específicamente para eso sirve, para darle valores ya establecidos o iniciar valores de atributos u objetos que están dentro de la clase. Bien, ahora, antes de continuar, quiero explicarte un poquito acerca de algunas palabras reservadas que tenemos aquí. En el constructor podemos ver que utilizamos un modificador de acceso público, al igual que en los atributos protegido, público y hasta ahorita no tenemos ninguno privado más que en el método de conexión. Vamos a ver esto un poquito más a fondo y te voy a explicar qué son los modificadores de acceso. Estos nos permiten saber en qué ámbito de trabajo se podrá usar el código escrito, entendiendo que el modificador público permite la visibilidad y uso del código dentro y fuera de la misma clase, mientras que el modificador privado únicamente, de manera tajante, permite solo la visibilidad y uso del código dentro de la misma clase. Y por último, el modificador de acceso protegido nos permite el uso y la visibilidad solamente dentro de la misma clase, también llamada clase padre o incluso superclase. Y esto nos ofrece la oportunidad de usarse y ser visible en la clase hija o clase heredada. Esto lo vamos a ver más adelante. No te preocupes si no entendiste muy bien lo del modificador de acceso protegido, público y privado. Más adelante lo vamos a ver a detalle. Vamos a plegar nuestra información de los métodos y de nuestras regiones. Ahora sí, es momento de comenzar a crear ya los demás métodos de nuestra clase. Hasta aquí tenemos los atributos, un método de conexión y el constructor. Lo que sigue ahora sí es generar los propios métodos de la clase. Estaremos generando dos métodos de consulta y un método de inserción de datos. Para esto vamos a empezar con una nueva región. Símbolo de gato, región consultar e insertar. Terminamos la región y dentro vamos a poner manos a la obra. Vamos a empezar con el modificador de acceso público, la palabra reservada void, que nos dice que el método no va a retornar ningún valor. Vamos a ponerle de nombre al método consultar. Le pasaremos dos parámetros de tipo string, que será SQL, coma, el segundo parámetro también será de tipo string, será la tabla, y dentro del cuerpo vamos a utilizar el dataset. Del dataset vamos a utilizar las tablas y las vamos a vaciar. Seguido de eso vamos a utilizar ahora sí el adaptador y lo vamos a instanciar pasándole el SQL y la conexión. Seguido de eso generamos un comando de la clase SQL Command Builder. Le pasamos el adaptador y luego usamos el adaptador para llenar el dataset y le indicamos que el parámetro tabla. Listo. Ahora te explico exactamente qué es lo que hace este método. Primero, los métodos se crean utilizando la palabra reservada public, protected e incluso privado, siempre y cuando el modificador de acceso te sirva. Tú defines cuál usar. Seguido de eso vamos a utilizar la palabra reservada void si el método únicamente va a ejecutar una tarea y no va a retornar valores. Luego de eso se escribe el nombre del método y entre paréntesis se escribe el tipo de dato del parámetro que va a utilizar, separado por coma, se pone el siguiente parámetro si es que recibe más de uno, poniendo también el nombre, el tipo de dato del atributo del parámetro y el nombre del parámetro. En este caso tengo dos parámetros de tipo string, los dos, uno llamado SQL y el otro llamado tabla.
y en el cuerpo del método se escribe las operaciones o las tareas que va a ejecutar y estas están dentro de dos llaves. Ahora, el método de consulta número 1, que es este llamado consultar, tiene un modificador de acceso público y no retorna ningún valor, puesto que lo vamos a usar para almacenar los datos extraídos con la consulta. Recibe dos parámetros de tipo string. El primero es la consulta a ejecutar y el segundo la tabla a donde se dirige la consulta. En el cuerpo del método limpiamos las tablas del dataset para poder volver a usarlo si es que anteriormente ya se había cargado información de alguna tabla en él. Posteriormente usamos el adaptador. Este se llena con información que extrajo la consulta que se envió a través de la conexión a la base de datos y luego se origina un comando constructor usando el adaptador para después utilizar el método que nos permite cargar la información extraída en el adaptador hacia el dataset. Es decir, llenamos de información la colección de datos del dataset, a la cual podremos acceder desde otro método que nos convenga más adelante. Plegaremos el cuerpo de nuestro método y generamos nuestro segundo método. Recuerda que para crear los métodos vamos a poner el modificador de acceso seguido del tipo de dato que retorna, si es que va a retornar un valor. Si no, ponemos la palabra void y el nombre del método, entre paréntesis ponemos sus parámetros. Siguiendo estas reglas vamos a poner modificador de acceso público. Este método sí va a retornar un valor, por lo que el tipo de dato es data table. Le vamos a llamar consultar2 y solo va a recibir un parámetro de tipo string, el cual es la tabla. Y en el cuerpo, que es entre dos llaves, vamos a poner lo siguiente. Aquí vamos a declarar SQL y dentro de ella vamos a escribir la consulta que se va a ejecutar en la base de datos. Seleccionar todo de. Le concatenamos el parámetro tabla, que es el que le estamos pasando. Luego usamos el adaptador, lo instanciamos, le pasamos de parámetro el SQL y la conexión. Luego en el dataset, generamos uno nuevo propio de este método, lo instanciamos también y usamos el adaptador nuevamente, pero ahora para llenar este dataset que acabamos de crear utilizando la tabla. Seguido de eso creamos otra tabla, un data table llamado dt, lo instanciamos y abajo a este mismo dt que acabamos de crear, que es un data table, vamos a utilizar el dataset que creamos en este mismo método. Vamos a utilizar su colección de tablas y como las tablas se manejan como arreglos, los vamos a poner entre corchetes. Vamos a ponerle la tabla y ahora recuerda que este método es de tipo data table, por lo tanto tiene que retornar un valor. El valor que va a retornar es el valor que tiene almacenado dt, por lo tanto retorna dt. Vamos a ver qué errores nos está marcando aquí. Aquí nos marca error en string SQL porque no le estamos indicando que vamos a asignarle ese valor. Listo. Recuerda que es select espacio asterisco espacio from espacio y nombre de la tabla. Muy bien, ahora te explico exactamente también qué hace este segundo método.
El segundo método de consulta, llamado consultar2, nos permite almacenar información representada como una tabla en memoria a la cual podemos acceder de diferentes maneras. El método de tipo datatable esta vez no lleva la palabra reservada void, porque ahora sí nos retorna valores, los cuales usaremos para desplegar en algún control, como por ejemplo un combo box. Este recibe un parámetro de tipo string llamado tabla, donde pondremos el nombre de la tabla a la que se dirige la consulta. Dentro del cuerpo del método podemos encontrar la sentencia SQL que se va a ejecutar en la base de datos, con la cual extraemos toda la información que después volcamos en memoria, es decir, creamos una tabla virtual con esa información. Nuevamente extraemos la información mediante un adaptador que lleva la consulta y la conexión. Creamos la instancia del dataset y lo llenamos con los datos del adaptador, para después crear ahora sí nuestra tabla virtual en memoria o nuestro data table, donde volcaremos esta información extraída con el adaptador, y hasta ahora la habíamos guardado en un dataset. Entonces a nuestra tabla virtual o a nuestro data table lo que le asignamos es el valor o la información que contiene dicho dataset en la colección de sus tablas, y retornamos este último valor, que es el data table, para usarlo a nuestra conveniencia. Por último, vamos a plegar este método y crear el método de inserción. Empezamos escribiendo public, el tipo es bool, nos retorna un valor booleano, el método será insertar, su nombre será insertar, tendrá el parámetro también únicamente de la consulta que va a ejecutar. En el cuerpo del método vamos a abrir una conexión de manera explícita, vamos a usar el comando y lo vamos a instanciar pasándole la consulta que va a ejecutar y la conexión que va a utilizar. Seguido de eso almacenamos el valor del comando una vez que fue ejecutado, execute non-query, y verificamos que la consulta se haya ejecutado de forma correcta, retornando true si se ejecutó de forma adecuada y retornando false si hubo algún problema. Muy bien, te explico de una mejor manera este método. El método de inserción es de tipo bool o de tipo booleano, ya que solo lo usaremos para retornar dos valores, uno cuando la consulta surte efecto, o en otras palabras se ejecute la sentencia SQL de forma correcta dentro de la base de datos, y el otro cuando la consulta no surta efecto, es decir, que la sentencia SQL no se ejecutó de manera satisfactoria dentro de la base de datos. El método recibe un parámetro de tipo string, el cual es la consulta que va a ejecutar dentro de la base de datos. Después, en el cuerpo del método, debemos abrir la conexión con la base de datos, pero de forma explícita, es decir, que usamos como tal la cadena de conexión que nos comunica con el servidor y la base de datos, haciendo uso del método open para crear la conexión y mantenerla abierta, lo cual nos permite interactuar con dicha base de datos. Posteriormente a eso, creamos un comando que es el que será ejecutado y que contiene dentro de él la consulta a ejecutar y la conexión con la base de datos. Después almacenamos en una variable de tipo entero el resultado de la ejecución de la consulta, y nos faltó cerrar aquí la conexión, para lo cual vamos a ponerle cn.close.
Esto lo haremos con el objetivo de ahorrar recursos y liberar espacio en memoria, permitiéndole a nuestra aplicación trabajar de forma más rápida. Una vez que cerramos la conexión, es momento de verificar o de revisar el resultado de la consulta que almacenamos en la variable i. En este sabremos si se ejecutó de forma correcta en el servidor cuando nos demos cuenta de qué valor obtuvo o de qué valor se almacenó. Nos vamos a dar cuenta de esto porque si se ejecutó sin errores arrojará el valor 1 que es mayor que 0 y en caso contrario arrojará un valor de 0 si es que no se ejecutó. Por lo tanto 0 no sería igual a 0. Así que en el método lo que estamos especificando es que si se ejecutó arroje true. Si se ejecutó y valdrá 1 y será mayor que 0, nos retornará true. Si no se ejecutó y valdrá 0 y 0 no es mayor que 0, por lo tanto retornará false. Seguido de eso, pues vamos a generar otra nueva región, pero esto lo haremos en la segunda parte de este tercer capítulo. Te espero en la segunda parte.